Hola chicos, bienvenidos a Casino Bravo TV, tu canal para bailes cubanos, reggaetón y más. Este video es parte de una serie a la que yo llamo La historia del baile de casino. Voy a darles un pequeño panorama de todo lo que voy a estar cubriendo en este video. Voy a estar hablando de la década de los 50, es decir, los inicios del baile de casino de 1950 a 1959. Y voy a estar también explicando cómo surge el nombre del baile casino. ¿Por qué el casino se llama casino? Y por supuesto voy a estar explicando cómo se gestó el baile casino exactamente, aludiendo a varios factores, como la expansión de las sociedades de recreo, el apogeo de importantes agrupaciones musicales, el auge de varios bailes cubanos como son el son y el cha-cha-cha, los medios de comunicación como lo son la televisión cubana y la penetración cultural de Estados Unidos. Todos estos factores van a aportar para un óptimo ambiente cultural en el que el casino se va a desarrollar con mucha facilidad y de manera espontánea. Ok gente, agrupaciones musicales. El casino se desarrolló en las sociedades de recreo, casinos, clubes y salones de baile. O sea, ese término de que las haces de la calle y tal no existe, ¿ok? Nadie baila en la calle, ¿ya? Se bailaba en lugares específicos donde había agrupaciones musicales que tocaban la música y ahí se bailaba, ¿ya? Pero eso que la salsa o el casino nació en la calle, eso es mentira. De la calle es solamente una expresión de que surgió de manera espontánea. Ah chicos, y para que no haya confusiones, un casino o casino español justamente es un lugar, un centro recreativo donde los pobladores hacen diferentes actividades. Y esto viene de los españoles, que llegaron a Cuba como conquistadores e impusieron también sus tradiciones. Entonces un casino es eso, un centro recreativo, no tiene nada que ver con los casinos donde uno va a apostar, que eso ya es un invento de los gringos, de los estadounidenses, que se robaron el nombre y lo usaron para otra cosa. La gente bailaba los géneros nacionales y extranjeros de última moda, que eran tocados justamente por estas agrupaciones musicales. En Cuba aún había discriminación racial, que viene obviamente del colonialismo español, y por eso había sociedades de recreo para blancos y negros y hasta mulatos. Se contrataban agrupaciones o artistas dependiendo de las divisiones racistas o categorías de los clubes o casinos. En las fiestas de las clases altas blancas tocaban agrupaciones que vestían de etiqueta, es decir, elegantes, y trabajaban fijos en esos locales. Dos de las agrupaciones más famosas de esta época fueron el Conjunto Casino y el Casino de la Playa. En la fiesta de los negros y mulatos tocaban orquestas de gran popularidad como la Orquesta América, la Aragón y la Orquesta Arcaño y sus Maravillas. Todas estas agrupaciones las pueden chequear en Spotify para que también se hagan una mejor idea de cómo sonaba la música cubana de los años 50. Y por supuesto también había fiestas privadas de cualquier división social. Es decir, las agrupaciones también iban a estas fiestas privadas para tocar su música. Los géneros más populares tocados en esta época fueron el danzón, el son, la guaracha, el cha-cha-cha y el bolero. Y por supuesto también las agrupaciones siempre buscaban la preferencia del bailador. Es como si hoy vas a una fiesta de salsa, también tocan bachata o kizomba. Entonces el bailador cubano siempre en otro momento de la fiesta quería escuchar otro tipo de música. Entonces teníamos un amplio abanico de géneros musicales que se tocaban en estas fiestas. Ok chicos, pasemos a los bailes. ¿Qué bailes tuvieron influencia en el baile de casino? Voy a estar mencionando algunos de estos bailes. Dos de ellos, de todas maneras, tienen que ver con el baile de casino. Y otro es medio polémico, ¿ya? Así que estén atentos. El danzón y el son son pilares fundamentales para la creación de baile de casino. Ahí no hay discusión. El son es un género musical y bailable que ha influido más notoriamente en el desarrollo de la música y el baile de salón cubano desde su aparición. El son tiene su origen en Guantánamo y en Santiago de Cuba, es decir, en la zona oriental de la isla. El son llega a Cuba en 1909 y bueno, se dice muchas veces que bueno, el son llegó a La Habana, es decir, a los centros urbanos, y ahí se gestó el baile casino, pero es mentira, porque en todo Cuba hay casinos, o sea, lugares en donde se practica los diferentes bailes salón cubanos. Entonces es mentira que
el son solo llegó a La Habana y en La Habana se creó baile casino. No, no. En toda ciudad o pueblo que se respeta había un casino y también se bailaban todos los bailes de salón cubanos. El son tuvo su primer auge en los años 20 y 30 con los tríos, sextetos y septetos, y en los años 50, es decir, la época en la que ahorita estamos hablando, con las orquestas jazz. Las variantes musicales del son, tanto rurales como locales, son por ejemplo el changüí, el sucusucu, el son habanero, el son guaguancó, y hay bastantes variantes en esa época. En el caso del son montuno es un término musical y no bailable, porque la gente piensa muchas veces son montuno, son del monte, son de la montaña, son que viene de las zonas rurales, pero no es así. Ya el son montuno es netamente un término musical. Ok, entonces ¿qué pasa con las variantes bailables del son? Tenemos por ejemplo el changüí, el sucusuco, maneras un poco diferentes de interpretar el son, pero los campesinos de por sí bailaban el son de manera muy exagerada en una época que en verdad era súper conservadora, porque el son es un baile del amor con elegancia y cadencia y suavidad. Entonces como lo bailaban los campesinos es muy exagerado. Entonces lo que queremos hacer para analizar el baile casino es eliminar esa manera exagerada de bailar el son, porque queremos coger el son desde la perspectiva más, ¿cómo decirlo?, más pura, para poder describir cómo las figuras del son se adaptaron a baile casino. Pero si vemos todos estos movimientos exagerados, no los vamos a ver en el baile casino, ¿ya? Entonces es importante saber que queremos separar estas maneras exageradas de cómo bailan los campesinos para describir el son como un baile que tuvo influencia decisiva en la gesta de baile casino. Quiero insistir en este punto porque los bailarines de cabaret o hasta el conjunto folclórico nacional, todos los bailarines profesionales comenzaron a exagerar mucho el son. Entonces vieron lo que se bailaba mucho en las zonas rurales y pensaron que esa es la única manera de bailar el son y tienes que mover los brazos así, de manera muy, muy exagerada para bailarlo. Pero lo que pasa es, con toda esa exageración, uno se distrae de lo que verdaderamente era el son, que era bastante simple, elegante y no tenía todos estos pasos adicionales que el cabaret le dio, porque el cabaret no refleja la realidad de lo que es el baile. Ya los bailarines profesionales son eso, son bailarines, pero los bailadores espontáneos son los que bailaban el son, ¿ya? Entonces, en su gran mayoría, el son, la verdad, es mucho más simple, ¿ya? Y no como lo bailaban en las zonas rurales. Lo que no significa que esté mal como bailaban los campesinos, ¿ya? A mí me encanta también como se baila, por ejemplo, el changüí, ¿ya? No quiero que me entiendan mal, solamente que para el análisis de baile casino hay que remover todas esas maneras, todas esas variantes exageradas de bailar el son para poder adaptarlo más simple al baile casino. Para que me entiendan mejor les voy a dar un ejemplo con el blues. ¿Ya? El blues tuvo influencia en el country, tuvo influencia en el rock and roll. Entonces, para explicar cómo el blues como término musical tuvo influencia en estos otros géneros, no vamos a coger la manera más agresiva de cómo se toca el blues hoy en día, sino vamos a coger la manera más estándar, más simple, para explicar cómo estos patrones musicales se adaptaron a estos otros estilos. Y lo mismo hacemos con el son. Vamos a coger la manera más tradicional, más simple, más limpia de cómo se baila el son, para explicar cómo las figuras se trasladaron a baile casino y no estas maneras exageradas. Entonces, chicos, tienen que imaginarse que en las fiestas, cuando no se tocaba la música del danzón, porque si se tocaba danzón, se bailaba danzón. Entonces, cuando no se tocaba danzón, se tocaba son antiguo, son tradicional. Entonces, la gente cogía lo que ya tenía como baile, que era el danzón, y trataba de adaptarlo a la música del son. Entonces, así es como nació más o menos el son, que es como el casino más primitivo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, queremos enfocarnos en eso, de cómo se bailaba el danzón adaptado a la música del son. Entonces, sigue siendo bastante simple y no tan exagerado. Ahora, yendo un poco más al específico de qué aportó exactamente el son, vamos a hablar de elementos coreográficos y musicales. El son aportó el esquema rítmico de la clave de son, que es imprescindible para ejecutar el paso básico al tiempo musical. El son se puede bailar a tiempo o a contratiempo con la clave. La clave es esto, ¿ya? Y la clave de son es...
¿ok? No soy musicólogo, pero alguito sé también de música cubana, ¿ya? Entonces, la manera más tradicional de cómo se baila el son es a contratiempo. Y es la manera más enriquecedora de bailarlo. Pero también se puede bailar al tiempo de la clave, ¿ya? Muchos puristas, si estás a una fiesta baile, un profesor te va a decir, no, el son se baila solo a contratiempo y es la manera como se debería bailar. Eso es mentira. Tal vez se ve mejor si bailas el son a contratiempo, pero también lo puedes bailar a tiempo. Entonces el son aportó el esquema rítmico, el paso básico, al tiempo musical. Todo esto se trasladó al baile casino, ¿ya? Y también tenemos la herencia de varias figuras como la posición cerrada, el patí pa mí, eso que la pareja se abre y se cierra. Tenemos los giros fáciles de la mujer, etc. También las figuras obviamente se trasladaron directamente al baile de casino. Ahora viene la polémica. ¿El cha-cha-cha aportó al baile de casino? A ver, el cha-cha-cha se bailaba junto con el danzón, el son y la rueda en los casinos españoles. Pero para mí no aportó nada significativo al baile casino. El cha-cha-cha solamente tiene 3 figuras. Tienes el sedazo, o sea, cuando la pareja baila en posición social cerrada, dando giros, el dile que no y el patí pa' mí. Son 3 figuras. Todo el resto es invención. Es decir, todos esos pasos sueltos que habrás visto del cha-cha-cha son invención. Invención de los bailarines de cabaret, de los bailarines profesionales, del conjunto folclórico, que no está mal. O sea, a mí me encantan esos pasos sueltos. Pero eso no es la manera empírica, la manera como el bailador bailaba en los salones y clubes, ¿ya? Ningún bailador espontáneo va a hacer coreografías prediseñadas en un baile espontáneo. Entonces el cha-cha-cha la verdad también es bastante simple y no todos estos pasos sueltos que uno ve normalmente en los videos de YouTube, ¿ya? Es muy importante saber eso, que el cha-cha la verdad es muy simple y como les dije en las figuras, la verdad son las mismas prácticamente que en el son, ¿ya? El sedazo, el patí pa' mí, etc. Entonces no vale la pena mucho analizar ahí al cha-cha-cha como un estilo, como un baile que aportó muchas figuras a baile casino. También hay otro argumento que, bueno, por lo menos ya había rueda de cha-cha-cha y así nació la rueda de casino. Bueno, también había rueda de danzón y son antes de los años 50, donde en los montunos, ya que esa parte musical del son, se hacían cambios de parejas, ¿ya? Entonces, por ahí también no se puede argumentar que el cha-cha-cha tuvo influencia en el baile casino. Y otra teoría que me parece válida es que el cha-cha-cha aportó el floreo de los pies. Floreo significa cuando haces bastantes pasitos con los pies y bastante estilo. Ya a eso se refiere, porque el cha-cha-cha en su estructura del paso básico es 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha. Entonces, si eso lo aportas al tiempo musical del casino o la salsa, si lo quieres llamar así, sería, por ejemplo, podrías hacer en vez de 1, 2, 3, 5, 6, 7, podrías hacer 1, 2, 3, 5, 6, cha-cha-cha. O sea, hace 3 pasitos más adicionales. Entonces, hay gente que argumenta que sin estilo no hubiera nacido el casino, que también me parece bastante válido, ¿ya? Que no solo el cha-cha-cha, sino también la rumba cubana aportaron elementos de los brazos, por ejemplo, que usan los bailarines al momento de bailar. Que todos esos elementos de los pies y los brazos son los que gestaron a baile casino como lo que es. O sea, mi teoría es que el danzón y el son obviamente aportaron la estructura a baile casino. Entonces, sin danzón y son no hay baile casino, pero sin cha-cha-cha sí lo hay. Tal vez es un casino más seco, más sin estilo, pero en su esencia por lo menos hay algo de casino. Esa es mi teoría, ¿ya? Pero, como les dije, pueden escribir en los comentarios qué piensan ustedes. Ahora, atentos. La teoría más importante para explicar cómo se gestó baile casino es la rueda de casino. Porque primero las parejas bailaban en círculo, ya muchas parejas en círculo, y luego comenzaron a bailar individualmente. Entonces, la verdad, el nombre de baile casino viene de la rueda de casino. Ahora, la rueda, como todas las parejas tienen que hacer el mismo tipo de figuras, los ángulos de cómo se hacían las figuras tuvieron que adaptarse a la rueda, porque todos tienen que hacer, imaginen, figuras para el centro. Ese es el centro de la rueda y todas las parejas tienen que hacer las figuras para el centro. Entonces, el son
si se bailaba rueda de son, tuvo que adaptar sus pasos para no solo adaptarse a las figuras y los ángulos, que eran tal vez más, más difíciles de hacer, sino también la música comenzó a cambiar y comenzó a volverse más agitada, más rápida. Entonces el casino, lo que diferencia el casino del son, uno de los grandes factores es que se marca para adelante los pasos y no para atrás. Ya, eso es muy importante, baile casino. El son, como les dije, es una manera más primitiva simplemente de bailar el casino. ¿Ya? Entonces, yo creo que los ángulos y la música hicieron que el bailador de manera espontánea comenzara a adaptarse y comenzó a hacer los pasos para adelante y las figuras en cierto ángulo. Y eso, con el tiempo, fue gestando esa transformación del son al baile casino. O tal vez también del danzón al baile casino, como quieran verlo. Porque ambos bailes tuvieron influencia en cuanto a las figuras. Entonces, para mí, la teoría principal es que la rueda misma, sea de danzón o son, tuvieron un impacto determinante en la gesta de baile casino. Pasemos al nombre. ¿Por qué el baile casino se llama casino? Un artículo de periódico registró una tarde cómo se daba rueda de casino en el Casino Deportivo de La Habana, que era un club náutico en el distrito de La Playa de La Habana. Este artículo es del año 1956, lo que no significa que el casino nació en 1956, sino se registra ya la primera vez el nombre, lo que significa que podemos deducir que más o menos entre los años 50 y años 60, ya este periodo que estamos analizando, se gestó el baile casino. Entonces la juventud comenzó a imitar este acontecimiento de este artículo periódico, que era la rueda del casino. La gente decía, hay que bailar la rueda como del casino, o sea, del Casino Deportivo de La Habana, de ese club en específico. Entonces, de ahí pasó a llamarse rueda de casino, simplemente, y finalmente baile casino. Y así, o sea, se dice que surgió el nombre. Lo curioso es que cualquier baile de salón cubano de esa época podría haberse llamado casino, porque había mucho baile de salón que se bailaban en los casinos españoles. Entonces es la verdad una casualidad que baile casino haya aportado ese nombre, cuando el cha-cha-cha o el son o el bolero, cualquier baile que se bailaba en los bailes de salón podría haberse llamado también casino. Y también hay una minoría que dice que el nombre viene del conjunto casino o del Casino de La Playa, que son dos orquestas que acabo de mencionar previamente, pero yo creo que esa teoría es un poco vaga, ¿ya? Yo creo que la otra es mucho más fuerte, pero es una teoría que también quería simplemente mencionar. Ok, chicos, entonces imagínense, estamos en La Habana, en el distrito de La Playa, y en estos clubes náuticos privados, la rueda se pudo desarrollar tal vez con más fuerza que en otros lados. Lo que no significa que la rueda de casino y el baile de casino sean exclusivos de La Habana, porque como les dije, había casinos en todo Cuba, y es un poco vago decir que nació justamente en el Casino Deportivo de La Habana, en el distrito de La Playa, en ese lugar en específico. Yo creo más bien que se pudo tal vez gestar con más fuerza en La Habana, pero yo creo que el casino ya se iba dando en varios lugares de la isla de Cuba. Y finalmente, tal vez si miran en YouTube, hay un grupo que se hace llamar los fundadores de la rueda de casino, y son ellos también los que bailaban en el casino deportivo, y ellos mismos se dicen que son los que crearon la rueda de casino, lo que es mentira, porque el baile no lo crea alguien de la noche a la mañana, sino es un proceso evolutivo de toda la población. Entonces ellos eran famosos porque bailaban en ese club náutico privado y tuvieron su artículo de periódico, pero si miran en YouTube no se dejen engañar, que estos fundadores no son los que crearon la rueda de casino ni el baile de casino, ¿ya? Es importante saberlo porque hasta yo al principio pensaba que este era el caso y que estos señores son unas leyendas que hasta el día de hoy aún siguen bailando en La Habana, y yo pensaba, son unas leyendas vivientes porque ellos inventaron el baile de casino, pero no es el caso, ¿ya?
El baile siempre se crea de manera espontánea y lo crea toda la población al mismo tiempo. No hay nadie que específicamente crea el baile. Bueno chicos, y finalmente hablemos de la influencia extranjera. Estados Unidos tuvo una gran influencia en la cultura musical y bailable de Cuba. Llegaron géneros de Estados Unidos, tales como el rock and roll, ya de los años 50, y estos géneros se alternaban con el cha-cha-cha, por ejemplo, en los salones de baile. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si uno pone música extranjera en un salón de baile, los chicos y la juventud también va a comenzar a bailar de otra manera. Entonces se dice, por ejemplo, que el swing aportó con sus acrobacias y sus vueltas de cómo bailaban con la pareja, que eso también aportó elementos a baile casino. Yo creo que aportó, pero poco, ¿ya? Porque algunos dicen que no aportó nada, algunos dicen que sí. Yo creo que aportó, pero bien poco, ¿ya? El swing. Por ejemplo, la figura para mí, eso que se abre y se cierra, es bastante similar, tanto en el baile casino como en el swing. Entonces, por eso también menciono la música, para que sepan que, igual que el día de hoy, si vas a una discoteca y no solo escuchas reggaetón, sino tal vez música pop o electrónica, igualito era en esa época. Que los jóvenes estaban bailando en la pista de baile. Imagínense, tengo una imagen de lo que estaba pasando. Entonces, los jóvenes estaban bailando tal vez cha-cha-cha, y luego la música cambiaba y ponían rock and roll, y luego otra vez cambiaba y ponían son, y así eran las fiestas en Cuba. Y las fiestas privadas, cumpleaños como quinceañeros, también tuvieron una influencia en el baile casino. A ver, para estos quinceañeros, por ejemplo, se hacían coreografías de, por ejemplo, de contradanza o vals, danzón, cha-cha-cha. Se hacían varias partes para la persona que tiene cumpleaños, y luego los jóvenes comenzaban a bailar de manera espontánea los géneros de moda, es decir, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, para crear esas coreografías se gestaban diferentes estructuras de baile. Por ejemplo, había dúos o tríos o gente que bailaba en hileras o en círculos, como la rueda de casino. Entonces se puede ver que ya esta modalidad de bailar en círculos se estaba dando también en fiestas privadas y entre la juventud, que es otra prueba de que la rueda de casino no nació exclusivamente en el Casino Deportivo de La Habana, sino que de manera espontánea, también ya en fiestas y quinceañeros, se estaba gestando esta modalidad de bailar en círculo. Y finalmente hablemos de los medios de comunicación. La radio, el disco y el gramófono ayudaron a la proyección de la música que se estaba escuchando en esa época. Pero el medio más importante fue la televisión cubana. ¿Por qué? Porque toda la gente que no iba a las fiestas estaba en su casa mirando televisión. Entonces en la televisión ponían grupos de baile o artistas, y lo que hacía la población era simplemente imitar los pasos de baile que se hacían en esa época, ¿ya? Tanto de, no solo de baile casino, sino también de mambo, cha-cha-cha u otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, también de Estados Unidos, el swing, el rock and roll, todo lo que uno podía ver en la televisión, la gente que estaba en casa y no iba a las fiestas también lo invitaba. Entonces podemos ver que en todos lados en Cuba en esa época se bailaba, tanto en las fiestas como en la casa, como con los familiares, en las fiestas privadas, en todos lados, ¿ya? Cuba era un boom cuando se trataba del baile. Ok chicos, entonces como resumen de todos los factores que acabo de mencionar previamente, háganse esta idea en la cabeza. Estamos en un periodo donde hay una vida muy activa de la música popular y el baile entre los cubanos. Entonces el casino surge en esta integración de géneros y modalidades en la música y en el baile. Ya en todo ese contexto de toda la gente escuchando música y bailando, ahí es donde surge el baile casino. Entonces, ¿por qué el casino es el rey de los bailes de salón cubanos hasta el día de hoy? Yo creo que porque el casino no tiene un género de música específico. Es decir, cuando en una fiesta no se toca un género musical, tampoco no se baila. Y así es, por ejemplo, con el cha-cha-cha. No vas a ir a una fiesta de salsa y escuchar cha-cha-cha casi nunca, porque la gente, uno, no sabe bailarlo, porque también no se toca, ¿ya? Pero lo que pasa con el casino es que se puede tocar con cualquier tipo de música, en específico, cualquier tipo de música cubana. Entonces, eso es lo hermoso de este baile salón cubano, que ha
trascendido hasta el día de hoy. Que el casino no tiene música, no hay música casino, ¿ya? Como se dice hoy en día, hay baile salsa y música salsa. Bueno, el casino no es salsa, y el salsa también solo es un término comercial. Y lo hermoso del casino es que se baila con los géneros de moda de la época, tanto nacionales como extranjeros, en toda la isla de Cuba. Ok chicos, esto fue la segunda parte de la serie de videos de la historia de baile casino, los inicios en este caso. Estén atentos para la parte 3 y 4, donde voy a estar hablando más del desarrollo de baile casino en las épocas posteriores. Déjenme un like, suscríbanse si no lo han hecho, toquen la campanita de notificaciones, muy importante. Y escriban en los comentarios si tienen alguna duda, una cosa que no he mencionado bien. Entonces, como dijo LRB, estoy más viejo que ayer, más joven que mañana. Nos vemos bailadores, hasta la próxima.